Muy buenos días, a la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, que la gracia y la misericordia de Dios siempre le persiga, le alcance, le arrope. Estamos muy agradecidos de Dios por la vida de cada uno de ustedes, por darnos la oportunidad de llegar a su hogar y poder conectarnos primero con Dios y conectarnos nosotros de manera de poder recibir una palabra de parte del Señor. Quisiera que el día de hoy dedicáramos estos primeros minutos para orar por tu necesidad, orar para que Dios pueda dar sabiduría a tu vida para resolver todas las cosas que debes hacer. Que pueda abrir las puertas que tenga que abrir, porque la Biblia dice que las puertas que Dios abre, nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Por lo tanto, oramos el día de hoy para que las puertas puedan ser abiertas de par en par para tu vida, y las que no te convienen también las cierre. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante ti agradecidos por lo que tú eres, por quien tú eres para nosotros, agradecidos, oh Dios, por este día, porque nos das la vida, porque nos permites, oh Dios, respirar, por nuestra familia. Gracias por todo, oh Señor, lo que nos das cada día, y aún por lo que nos dejas de dar, porque sabemos que tu plan, tu propósito, Señor, tú siempre deseas lo mejor para nuestras vidas. Por eso te damos las gracias, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a tu propósito somos llamados. Y en este día podemos entender que hemos sido llamados con propósito, Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu benevolencia. En este día queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos reconocer tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas. Queremos decirte, como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias. Gracias, Padre eterno, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Reconocemos que tú eres el omnipresente, tú estás en todo lugar, tú eres el omnipotente, todo lo puedes, no hay nada imposible para ti. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti, oh Dios. Señor, reconocemos que tú eres el eterno, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, tú eres inmutable, tú no cambias, oh Dios. Tú eres el mismo que sanaste el día de ayer, tú eres el mismo que abriste ese mar rojo, tú eres el mismo Dios que en medio del desierto, Señor, proveíste comida para el pueblo de Israel. Señor, gracias porque le diste maná, porque le diste carne, porque le diste agua en medio del desierto donde no se conseguía nada. De igual manera, oh Dios amado, te damos las gracias porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, que tú nos sustentas y tú eres nuestro cuidador. Gracias. Te decimos, como decía el salmista David en el Salmo 23, tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortarás nuestra alma. Nos guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en peligro, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es nuestro destino. Por eso te damos las gracias, porque en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Tu palabra dice en Romanos capítulo 8, que las aflicciones del tiempo presente
Los problemas del tiempo presente no son comparables con lo que nos espera, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de nosotros, tus hijos. Por eso te damos las gracias, porque estamos esperando en ti. En ti está puesta nuestra esperanza, Dios. Te damos las gracias. Te pedimos que puedas traer paz al corazón de cada persona angustiada y entristecida en este día. Que tu gozo y tu alegría pueda llenar el corazón. Oh mi Señor, que los que en este día están enfermos, tú puedas poner tu mano de sanidad sobre ellos. Tú eres nuestro médico por excelencia. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, hemos estado viendo, estudiando, leyendo una serie de estudios referentes o basados en el libro de Nehemías. Nehemías, un gran hombre de Dios, un hombre a quien Dios usó para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Los vio en ruinas. Qué bueno es, qué satisfactorio es cuando uno ve todo desordenado, todo en ruina, y de repente comienzas a arreglar, a ordenar todo, y después comienzas a ver todo ordenado, todo de manera diferente, y es como un antes y un después. Es como un convertir, y eso es satisfactorio. El ver de repente lo desordenado y después ver algo ordenado, eso es satisfactorio. Uno se siente satisfecho, se siente bien, se siente que realmente ha hecho una buena labor. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Nehemías, ese orden que Dios vino poniendo a través de los hombres, a través de Nehemías, a través de los sacerdotes, un orden espiritual, un orden social, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y esa es la frase del día de hoy. Dios es un Dios de orden. Dios viene a ordenar nuestra vida. Dios vino, usó a Nehemías para poner orden en Jerusalén, orden en el sistema social, orden en la familia, orden en el aspecto espiritual. Dice la Biblia que en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Imagínense Dios observando todo desordenado, vacío, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Eso es Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y todo el capítulo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que algo puede estar desordenado, pero cuando llega Dios, cuando llega el Espíritu de Dios, tiene que comenzar todo a ordenarse. Y eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 1. Dice la Biblia que Dios vio todo desordenado y vacío y comenzó a ordenarlo, comenzó a hacer los cielos, la tierra, comenzó a crear los animales, a crear la vegetación, los árboles frutales, los árboles. Comenzó a ordenar, comenzó a crear todo. Y cada vez que hacía algo decía, y vio Dios que era bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Y eso fue lo que pasó aquí en Jerusalén. Nehemías escuchó en el capítulo 1, allí cuando leímos el capítulo 1 vimos cómo Nehemías pidió información acerca de Jerusalén y le dijeron, Jerusalén está destruida, sus muros están destruidos. Y cuando en el capítulo 2 vemos que cuando él comienza a pasearse por Jerusalén, ve todo en ruinas, todo desordenado, y entonces Dios le da el plan para comenzar a ordenarlo todo. Y comienzan a reconstruir el muro, ya deja de ser ruina para comenzar a ser una gran ciudad, un gran muro. Pero dice en el capítulo 7, dice, la ciudad era grande, pero no había casas construidas. Es decir, que de alguna manera
había una ciudad y se estaba reconstruyendo una ciudad, se estaba ordenando la familia, porque de alguna manera los jefes de familia comenzaron a asumir su responsabilidad, como lo vimos la semana pasada, la semana antes pasada también, cuando vimos el capítulo 10, el capítulo 9, comenzaron los jefes de familia, comenzaron los sacerdotes, comenzaron a asumir su responsabilidad, comenzaron a ver que ellos no estaban cumpliendo con su rol como jefes de familia. Es decir, que de alguna manera comenzaron a levantarse los muros, comenzó a ordenarse la familia, pero, dice, la ciudad no estaba habitada. Mejor dicho, las casas no estaban construidas. De alguna manera tenía que haber una ciudad, pero tiene que haber habitantes, así como pasó en el huerto del Edén. Bueno, Dios comenzó a ordenar todo, comenzó a crear un huerto maravilloso, comenzó a haber vegetación, comenzó a haber los cielos, la tierra, el sol, la luna, las aguas, es decir, que todo estaba maravilloso. Ajá, pero ¿quién lo habita? ¿Quién disfruta de este huerto tan maravilloso? Entonces Dios colocó al hombre aquí en la tierra, en el huerto del Edén, a Adán y a Eva, quienes iban a disfrutar de eso que Dios había creado. Bueno, eso fue lo que pasó en Jerusalén. Había una gran ciudad, estaban los muros construidos, pero necesitaban personas que habitaran la ciudad, personas que pudiesen pudiesen comenzar a disfrutar, pero también comenzaran a administrar lo que ya está reconstruido. Porque es importante el hecho de que, por ejemplo, en el huerto del Edén sucedió, ¿no?, que Dios crea todo, como bien lo dije, coloca al hombre, a Adán y a Eva, pero les dijo: mire, ustedes deben comenzar a gobernar, ustedes deben comenzar a administrar. ¿Quién va a gobernar esto? Bueno, está Adán. ¿Quién va a administrar esto? Está Adán. ¿Quién va a trabajar aquí? Está Adán. Es decir, que de alguna manera el hombre estaba puesto allí para administrar, para gobernar, para trabajar, para mantener eso que Dios había creado para él. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Dios crea todo para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a observar todo alrededor, la Biblia dice en Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros observamos la naturaleza, los árboles, comenzamos a observar todo a nuestro alrededor, eso nos habla de un Dios maravilloso, un Dios creador, un Dios que formó todo para que nosotros lo disfrutáramos. Pero lamentablemente el ser humano ha disfrutado, pero ha descuidado, no ha administrado lo que Dios le ha dado. Entonces poco a poco hemos ido destruyendo aún nuestro ecosistema, hemos ido destruyendo nuestra naturaleza, hemos ido destruyendo lo que Dios nos dio, eso tan maravilloso que Dios nos dio para disfrutarlo. Nos hemos descuidado con respecto a eso, y poco a poco hemos ido destruyendo lo que Dios creó para nosotros. Entonces tenía que haber allí en Jerusalén personas, familias que administraran, familias que gobernaran, familias que mantuviesen eso que ya Nehemías había ayudado a reconstruir. Ya había un muro, ya estaba un templo, ya de alguna manera estaba todo el ambiente dado para que las familias pudiesen entonces habitar. Ahora, ¿quién va a habitar? Bueno, dice el versículo 1, dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Hubieron tres grupos que vinieron para habitar entonces Jerusalén. Recuerde que Jerusalén era como el centro, la capital, era el epicentro de todo lo que era la tierra que Dios había prometido para
para los judíos. Por lo tanto, allí estaban los muros, estaba todo, pero no estaba habitada, y hubieron 3 grupos para habitar esta tierra. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces aquí podemos observar 3 grupos que se fueron a habitar allí a Jerusalén. El primer grupo fueron los jefes. Miren qué interesante, los líderes del pueblo fueron los primeros que dijeron: nosotros vamos a habitar la ciudad. Miren qué interesante, qué importante que los líderes de la familia, los líderes del pueblo, sean los que tomen la iniciativa. Qué importante cuando hay un liderazgo que asume su responsabilidad. Qué importante cuando hay un liderazgo que sabe lo que tiene que hacer. Qué importante cuando hay un liderazgo que quiere retomar, que quiere hacer, que quiere tomar la iniciativa, que quiere formar parte, que quiere ser protagonista en la reconstrucción de una ciudad. Mire, hoy en día, cuando hay crisis de liderazgo, yo considero que hoy en día hay crisis de liderazgo. Liderazgo en la familia, hay crisis de liderazgo en la familia. En muchas familias no se sabe quién es el líder. Todos mandan y nadie quiere, todos son caciques y no hay ningún indio. Todos quieren mandar y nadie obedecer. En el aspecto político hay crisis de liderazgo. En el aspecto de la comunidad hay crisis de liderazgo. Es decir, no hay un liderazgo fidedigno, con moral, que usted pueda decir: en este líder se puede confiar. Entonces, hay crisis de liderazgo. ¿Por qué? Porque los liderazgos en la familia han dejado su responsabilidad, porque los liderazgos en nuestra comunidad, los liderazgos políticos, los liderazgos comunitarios, se han interesado más en su propio bien que en el bien de la comunidad, en el bien social. Y entonces hay una crisis de liderazgo. Pero aquí dice la Biblia que los jefes, los líderes del pueblo dijeron: nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad, nosotros vamos a habitar allí Jerusalén. Pablo, un gran hombre de Dios en el Nuevo Testamento, le supo decir a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo era uno de los pastores en la iglesia de Éfeso, y de alguna manera Pablo era su mentor, su guía. Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, le dice: mira, sé ejemplo. El líder es ejemplo. Por eso es que toma la iniciativa, por eso es que toma la delantera, por eso es que asume su responsabilidad, porque es ejemplo. Ejemplo en que Pablo le dijo a Timoteo: mira, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo cuando hables, en palabras, que tus palabras sean sazonadas con sal, que tus palabras no sean palabras corrompidas, que tus palabras sean palabras ejemplares. He visto como muchos padres en oportunidades amonestan a sus hijos porque dicen palabras obscenas, y cuando lo están amonestando entonces también dicen palabras obscenas. Es decir, por eso es que hay crisis de liderazgo, porque no se está haciendo ejemplo. Y el buen líder es un ejemplo, es un modelo a seguir. Por lo tanto, es importante cuando el liderazgo, cuando los jefes toman la iniciativa, son ejemplos, son modelos a seguir, que las personas puedan decir: yo quiero ser como esta persona. Por eso nuestro mejor líder, por eso nuestro mejor modelo es Jesucristo, porque el mismo Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Es decir, que de alguna manera nuestro mejor modelo es Cristo, porque
podemos ser como Cristo y saber que no vamos a errar. Podemos ser como Cristo y sabemos que no vamos a cometer errores, porque Cristo tuvo una conducta ejemplar. La Biblia dice que Cristo estuvo aquí en la tierra y fue un hombre sin pecado. Entonces, podemos ser modelos de una comunidad. Tenemos que comenzar, mis amados hermanos, amigos, si nosotros somos líderes de nuestra familia, tenemos que comenzar siendo modelos y ejemplos de conducta, de palabras, de amor, de espíritu, de fe, de pureza. ¿Cómo yo voy a enseñar a mi hijo a amar a Dios y a amar al prójimo si yo no lo hago? ¿Cómo yo voy a enseñar a mi hijo a hablar bien si yo no hablo de forma correcta? Entonces, qué interesante que dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Eso nos garantizaba aquí en este aspecto, garantizaba que en Jerusalén no iba a haber crisis de liderazgo. Que en Jerusalén iba a haber, si se iba a escoger de repente un gobernante, no iba a haber crisis, iba a haber más bien para escoger, iba a haber suficientes personas porque era un liderazgo responsable, era un liderazgo modelo que tomaba la iniciativa. Que si se iba a escoger buenos trabajadores, entonces allí había para escoger en Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían buenos líderes, ejemplos. Que si se iba a escoger buenos administradores, se sabía que estos líderes no iban a ser corruptos. ¿Por qué? Porque eran líderes de ejemplo. Entonces esos fueron los primeros que fueron a habitar a Jerusalén, los líderes. Los siguientes que fueron a habitar Jerusalén, de los que quedaron, se tomó el 10%, es decir, 1 de cada 10 de esos habitantes se escogieron por suerte para ir a habitar a Jerusalén. ¿Por qué por suerte? Porque era una costumbre en esa época el poder hacerlo de esta manera. Pero ¿por qué debía ser por suerte? Porque era una responsabilidad el poder ir a habitar Jerusalén, que iba a ser la capital, porque siempre la capital es como, tiene que ser como el ejemplo. Lamentablemente nuestras capitales, de nuestras ciudades, de nuestros países, muchas veces no son el ejemplo a seguir de las provincias, de las otras ciudades. Sin embargo, nuestro himno nacional dice que seguir el ejemplo que Caracas dio, y realmente Caracas está dando ejemplo de bien. Realmente Caracas está dando un buen ejemplo. Entonces, de alguna manera, la capital en este aspecto tenía que ser de ejemplo. Entonces, tenía que ser personas escogidas. Pero aparte de eso, era una responsabilidad, porque el que fuera a vivir a Jerusalén, tal vez las ciudades circunvecinas iban a ver a esas personas no con buenos ojos. ¿Por qué? Porque recordemos que en capítulos anteriores habíamos leído de que los que estaban reconstruyendo la ciudad muchas veces lo veían como rebeldes al gobierno que estaba instituido en aquel momento, que era los persas, los medos persas. De alguna manera estaba ahí Artajerjes como rey. Entonces, si se iban a vivir a Jerusalén, tal vez lo iban a comenzar a ver como rebeldes al rey de aquel momento, que era Artajerjes. Entonces, era una responsabilidad el poder ir y vivir en Jerusalén. Entonces, muchas personas no querían ir a vivir a Jerusalén. Entonces, por eso se escogieron a suerte. Entonces, fíjese bien que las primeras personas eran personas que líderes que tenían iniciativa, líderes que eran ejemplos. El segundo grupo eran personas que tal vez no querían ir, pero tuvieron que ir. El tercer grupo dice que eran personas voluntarias. Dijeron, yo quiero ir, porque quiero ser parte de esta formación
de esta ciudad. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en Jerusalén. Qué bueno cuando hay voluntarios, personas que quieren ser parte de lo que Dios está haciendo en la ciudad. Mire, si nosotros queremos reconstruir, queremos reordenar a nuestro país, tiene que haber líderes de ejemplo, líderes modelos, pero también tiene que haber personas voluntarias, personas que quieran ser parte de lo que Dios está haciendo en este país. Seamos parte de esos líderes ejemplares, que somos ejemplos en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seamos personas parte de ese voluntariado que quiere participar, que quiere ser instrumento en las manos de Dios para construir, para poner en orden a nuestra nación. Seamos instrumentos en las manos de Dios para poner en orden a nuestro hogar. Seamos voluntarios. Mire, si usted es líder de su familia, sea ejemplo. Pero si usted no es líder de su familia, sea voluntario para sujetarse, para obedecer. Si usted es hijo, sea voluntario para obedecer a sus padres. La Biblia dice que hay una bendición importante para todos los que honran a sus padres. Hay una promesa para todo aquel que honra a su padre. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida. Eso es un mandato de Dios, pero eso tenemos que hacerlo voluntariamente. ¿Sabe qué tremendo? Hacer algo por represión y no voluntariamente, o hacer algo porque te están mandando y no de forma voluntaria. Es como cuando un padre le dice a un hijo: mira, debes fregar los platos, y entonces el hijo va con molestia porque lo están mandando. Pero si el hijo ve de repente que los platos están sucios y voluntariamente va y comienza a limpiarlo, entonces eso se hace con amor, se hace con mayor alegría, a diferencia que cuando te mandan, ¿verdad? Lo haces tal vez, pero no con tanta alegría. Entonces, aquí tenemos a un grupo que fue por suerte. Este grupo tal vez fue mandado, tal vez iban, pero no iban con tanta alegría como estos voluntarios. Estos voluntarios iban con alegría, con disposición en su corazón, porque el voluntario tiene disposición en su corazón. Qué importante cuando nosotros somos voluntarios para participar, para servir dentro de nuestra familia, para servir dentro de nuestra comunidad, para ser parte del orden y no del desorden, para ser parte de la solución y no ser parte del problema. ¿Qué estamos siendo nosotros en nuestra comunidad, en nuestro país? ¿Qué estamos siendo nosotros? ¿Estamos siendo parte del problema o estamos siendo parte de la solución? Yo voluntariamente decido ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, aquí tenemos a estos tres grupos que fueron a Jerusalén. Los líderes, los jefes, que están siendo de ejemplo, los tomados por suerte, que tal vez fueron porque los mandaron, los terceros, los voluntarios, que fueron espontáneamente. Dentro de las personas que habitaron, habían primero personas o tribus que siempre tomaban la iniciativa para las cosas, eran personas proactivas. Dice el versículo 4, en Nehemías capítulo 11, versículo 4, dice: en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá. ¿Quiénes era la tribu de Judá? Mire, la tribu de Judá era una tribu que se caracterizaba por siempre tomar la iniciativa. Era una tribu muy líder, era una tribu muy proactiva, era una tribu que no había que estarla mandando, por supuesto. Tuvieron sus fallas, tuvieron sus faltas,
pero en general la tribu de Judá era una tribu que era líder dentro de Israel, dentro de todo el pueblo. Era una tribu que no había que estarla mandando, tomaban la iniciativa. Entonces es importante cuando nosotros tomamos la iniciativa, y ya lo hemos hablado, pero es importante que a esta ciudad fueron personas así, fueron personas que tomaban la iniciativa. Dice: en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mealaleel, de los hijos de Faré. Es decir, que es importante que en una ciudad haya este tipo de personas, personas que toman la iniciativa. ¿Sabe por qué? Porque eran personas tal vez que se iban caminando por la ciudad y veían que había un papel en el piso, no comenzaba a llamar: mira, ¿quién va a recoger este papel? Mira, pero la gente sí es cochina, ¿cómo es posible que lanzaron ese papel allí? Y hay personas que son así, ¿no? Que ven de repente algo sucio, pero ¿cómo es posible que esto está sucio? ¿Ah? Es que no hay nadie que haya tomado una escoba y pueda limpiar esto, y se van. No toman la iniciativa, no son proactivos. Pero las personas proactivas, las personas que toman la iniciativa, no están diciendo: pero mire, esto está sucio, no, sino que toman una escoba y barren lo que está sucio. Hay personas tal vez que ven un bombillo que está quemado. ¿Cómo es posible que no hay nadie que ponga ese bombillo allí? ¿Cómo es posible que no hay nadie que compre ese bombillo? No, las personas proactivas van, compran el bombillo y lo colocan. Entonces es importante que en una ciudad haya este tipo de personas. En segundo lugar, habitaron la ciudad hombres fuertes. Dice ahí el capítulo 11, versículo 6, dice: todos los hijos de Faré que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Fíjense que es interesante esta familia de Farés, porque dentro de la familia de Farés estaban hombres fuertes y hombres que tomaban también la iniciativa. ¿Por qué necesitaba la ciudad hombres fuertes? Porque los hombres fuertes eran hombres aptos para la guerra, eran hombres que estaban preparados para cualquier situación, eran hombres que estaban diseñados para participar del aspecto militar. Entonces estaban los que tomaban la iniciativa, estaban los que servían, pero estaban también, o sea, había que organizar un ejército. ¿Y quiénes iban a participar de ese ejército? Bueno, los hombres fuertes, los que estaban preparados para la guerra, porque en una ciudad hace falta los que toman la iniciativa, los que hace falta las personas que liderizan, pero hace falta también las personas que cuidan, las personas que vigilan. En ese tiempo se reconstruían la mayoría de la ciudad, tenían muros para poder cuidarse de sus enemigos, porque constantemente habían guerras entre ciudades. Y entonces siempre habían los atalayas. ¿Quiénes eran los atalayas? Los que observaban, los que vigilaban si venía el enemigo, y esos atalayas eran los que se encargaban de avisarle al pueblo del peligro. Entonces se necesitaban hombres vigilantes, hombres fuertes, hombres que estaban preparados para la guerra, hombres que vigilaran, esos atalayas que tenían buena voz para anunciar: ¡hay peligro en la calle! ¡Hay peligro! ¡Viene el enemigo! Entonces hacía falta esos hombres fuertes. Entonces estaban los hombres que tomaban la iniciativa, pero también estaban hombres fuertes aptos para la guerra. En tercer lugar, los que habitaron, dentro de los que habitaron esta ciudad, estaban los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Porque los sacerdotes y los levitas eran los encargados del aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque no puede haber una ciudad con militares que están preparados para la guerra, pero sin preparación para el aspecto espiritual. Una ciudad tiene que tener un equilibrio.
tiene que tener gente que vigile, gente que está preparado para la guerra, pero también gente que ore, gente que incentive a las personas a amar a Dios sobre todas las cosas, personas que sean vigilantes de que los principios establecidos por Dios en su palabra, de que los valores no se pierdan. Esos son los sacerdotes, esos son las personas que de alguna manera tienen la responsabilidad de que el pueblo no pierda esa comunión con Dios, no pierda esos valores espirituales que son tan importantes en una ciudad. Entonces dice el versículo 10, de los sacerdotes que fueron a habitar allí a Jerusalén estaba Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sagdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracia. Mire que dentro de estas personas, dentro de aquellos que estaban allí preparados para incentivar a la gente a la adoración, incentivando a la gente a adorar a Dios, a tener una comunión con Dios, estaban los cantores, estaban los músicos, estaban los hijos de Asaf, que escribieron varios salmos. Dice que empezaban la alabanza y acción de gracia al tiempo de la oración. Estaban pendientes de que las personas fuesen agradecidas con Dios. Estaba, dice, el segundo de entre sus hermanos estaba Buquías y Agda, hijo de Samías, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Entonces, dentro de una ciudad está el aspecto cívico, pero también está el aspecto espiritual. El aspecto espiritual no puede faltar dentro de una ciudad. Cuando en un país se relega, no se le da importancia al aspecto espiritual, no se le da importancia a aquellos líderes espirituales, a los pastores, aquellos de alguna manera que incentivan a la ciudad a amar a Dios, a adorar a Dios, a agradecer a Dios por todo lo que Él nos da cada día. Cuando en una ciudad, cuando en un país no se le da importancia al aspecto espiritual, entonces este país está destinado a la destrucción entre ellos, porque el aspecto espiritual es el que te incentiva al amor a Dios y al amor a tu prójimo, porque nadie ama a su prójimo si primero no ama a Dios, porque el que ama a Dios, Dios se encarga de depositar en él ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que te lleva a amar aún a tus enemigos, ese amor incondicional que te lleva a amar a las personas sin esperar nada a cambio, sin esperar de ellos nada, porque hay personas que aman condicionalmente. Yo te amo, yo te doy si tú me das, yo te hago el bien si tú me haces el bien, si tú no me haces el bien, entonces yo no te hago el bien. Pero necesitamos personas en esta nación, en este país y en todos los países, líderes espirituales que lleven a las personas a amar a Dios y amar a su prójimo incondicionalmente, que seamos voluntarios y espontáneos para ayudar a otras personas sin esperar de ellos nada. Entonces necesitamos el aspecto espiritual, necesitamos el aspecto cívico, necesitamos en una ciudad los que cuiden, los militares, aquellos hombres fuertes que están pendientes de la seguridad, pero también hace falta los que trabajan, los empresarios, aquellas personas que se encargan del aspecto económico, se encargan de elaborar, de trabajar, de la producción dentro de una nación, y eso también había aquí en esta ciudad. Dice el versículo 16, Sabetaí, Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, es decir, los que se encargaban de mantener la casa de Dios, de pintar las paredes, de arreglar, que se dañó algo, yo lo arreglo, esos
esas personas trabajadoras. En el versículo 21 dice: los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sibá y Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, es decir, habían como capataces, personas que estaban pendientes, tenían grupos de trabajadores y estaban pendientes también de que todos pudiesen cumplir su labor. Entonces hace falta el aspecto espiritual, hace falta el aspecto cívico, los que cuidan, pero hace falta también los trabajadores, los que producen. Y en quinto lugar, estaba también el aspecto político, el aspecto de gobierno. También hace falta los que gobiernen. Dice el versículo 9: y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. También estaban los que cumplían la labor, ese aspecto político. Estaban los que de alguna manera administraban políticamente la ciudad. Entonces había un orden dentro, o se estaba estableciendo dentro de esta ciudad un orden. ¿Sabe? A veces nosotros queremos establecer el orden en nuestro hogar, en nuestra comunidad, y es importante cuando todos se suman, hay los líderes, porque en todo, mire, en toda organización siempre tiene que haber un líder. En estos días hablaba con una persona y me decían: no, aquí no hay líder, aquí todos de alguna manera actuamos, aquí no hay líderes. Mire, es importante en toda labor, en toda situación, en todo hogar, siempre tiene que haber un líder. En toda organización siempre tiene que haber un líder, alguien que gobierne con moral, que gobierne con el ejemplo, siendo modelo, pero tiene que haber alguien que gobierne, tiene que haber los que laboran, los que trabajan, los que cuidan, los que se encargan del aspecto espiritual, pero siempre esa organización tiene que haber, o ese orden, mejor dicho, siempre tiene que estar en una organización. La familia es un organismo, una institución creada por Dios. Tiene que haber una organización. En una familia no todos pueden mandar, tiene que haber un orden, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que se encargue del aspecto espiritual, alguien que se encargue del aspecto del aspecto del orden. Es decir, siempre tiene que haber, cada quien tiene que tener su función dentro del hogar, dentro de la comunidad. Cada quien tiene que tener su función, dentro del país cada quien tiene que tener su función, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que estableció parámetros, Dios es un Dios que estableció funciones para cada quien, para que hubiese un orden dentro de la familia, para que hubiese un orden dentro de la comunidad, para que hubiese un orden dentro del país. Cuando nosotros observamos cómo Dios comenzó a formar de Israel una nación, vemos que había un orden, vemos que Dios estableció leyes para el pueblo de Israel, estableció un líder. En este caso estaba Moisés, después de Moisés estuvo Josué, después de Josué se establecieron jueces, dentro de los jueces estuvo Gedeón, estuvo Otoniel, estuvo Jefté, estuvo Débora, después entonces el pueblo pidió rey. Entonces había alguien quien gobernara, estaban los que dirigían el aspecto espiritual, estaban los levitas, estaban los sacerdotes que fueron instituidos por Dios. Entonces, dentro de una nación, cuando Dios estableció a Israel como una nación, le dio un territorio, estableció un gobierno, estableció leyes para que el pueblo se pudiese regir. Eso es orden. Cuando Dios colocó al hombre sobre la faz de la tierra, creó a Adán y a Eva, estableció un orden. Le dijo a Adán: mire, administren, señoreen sobre todas las cosas, sobre los peces, sobre todo. Estableció un orden.
El ser humano es el que se ha encargado de establecer el desorden a través del pecado. El mismo enemigo se ha encargado de influir sobre el ser humano para establecer el desorden, para no obedecer a las autoridades, para no cumplir con los roles, para no dejar de ser el ejemplo y ese modelo. Entonces necesitamos entrar dentro del orden divino, necesitamos entrar dentro del propósito de Dios, necesitamos entrar dentro de lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Ahí está la palabra de Dios, es parte del orden que Dios estableció para nosotros. La palabra de Dios nos instruye, nos dirige, nos corrige, porque necesitamos como seres humanos también ser corregidos. Eso es parte del orden. Seamos parte del orden y no parte del desorden. Y después que se ha ordenado todo, entonces tenemos que mantener el orden. Porque una cosa es establecer el orden y otra es mantener ese orden que se ha establecido. Cuando ya nosotros hemos establecido un orden, tiene que haber un mantenimiento, tiene que haber un recordatorio siempre de ese orden para entonces no entrar en el desorden. Por eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos está recordando el orden que Dios estableció para la familia, el orden que Dios estableció para la comunidad, el orden que Dios estableció para nuestras vidas, porque el orden tiene que comenzar por nosotros, por nuestra vida, ordenar nuestra vida. Yo no puedo pretender ordenar una familia si no he comenzado a ordenar mi vida. Yo no puedo pretender ordenar una nación, ordenar una comunidad, si no he comenzado por ordenar mi vida, por establecer un orden espiritual, por establecerme como un modelo. No puedo ordenar a otro si no me he ordenado yo mismo. No puedo gobernar a otro si no comienzo por ordenarme a mí mismo. Entonces, en este día vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude a establecer ese orden que Él ha establecido para nuestras vidas, a establecer, a ordenar nuestra casa, a ordenar nuestra comunidad, a pedirle a Dios la sabiduría para ordenar nuestro país. Necesitamos todos ponernos de acuerdo para ordenar nuestro país. Para nadie es un secreto que nuestro país está en un completo desorden. Desorden político, desorden social, desorden económico. Para nadie es un secreto esto. Hay muchas personas que quisieran y pueden negarlo, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Necesitamos ponernos de acuerdo y pedirle a Dios que nos ayude para establecer un orden. Tal vez tu hogar, tu familia está en desorden. Cada quien hace lo que bien le parece. Eso pasaba en el pueblo de Israel también. Llegó un momento, dice la Biblia en el libro de los Jueces, que ese orden que Dios estableció para el pueblo, llegó un momento en que se convirtió en un desorden. Por eso es que debe haber un mantenimiento. Llegó un momento en que nadie quiso entrar en el orden. Y dice la Biblia, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso no puede pasar en una nación, porque cuando cada quien hace lo que bien le parece, entonces nos encontramos con este desorden en que se encuentra nuestro país. Cuando en un hogar cada quien hace lo que bien le parece, entonces comienza a haber desorden, comienza a haber destrucción, degradación en la familia. Necesitamos entrar en el orden de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por este día tan hermoso. Gracias porque tú eres un Dios de orden y tú deseas que cada uno de nosotros entremos en tu plan, en el plan de orden que tú has establecido para la familia, para la comunidad, para la ciudad, para el país y aún para nuestra vida, para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu orden divino. Ayúdanos a que nuestra vida, Señor,
pueda ser una vida ordenada, una vida ejemplar, una vida modelo, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer esa sal, oh Dios, que le dé sabor, Señor, a este mundo. Oh Espíritu de Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Así como tú viste, Señor, a la tierra y viste que todo estaba desordenado y vacío. Señor, cuando tú observas muchas vidas, cuando tú observas muchas familias, cuando tú observas nuestros países, ves que nuestros países están desordenados y vacíos. Y necesitamos al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se mueva. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para comenzar a ordenarlo todo. Y entonces podamos decir, todo lo que Dios hizo es bueno. Podamos reiterar, podamos, Señor, disfrutar de lo que tú haces para nuestra vida, de ese orden, y poder caminar y poder mantener ese orden, Señor, que tú estableces para nuestras vidas. Gracias. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Decimos, como decía el salmista David en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias. Necesitamos de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga, amada familia. Dios les bendiga, amado hermana, amigo, amiga. Estamos agradecidos de Dios por este tiempo y les invito a que podamos leer el libro de Nehemías con calma. Les invito a que usted pueda escuchar nuevamente cada uno de los mensajes que hemos dado estos domingos, esta serie tan importante acerca del libro de Nehemías, y podamos comenzar a reconstruir nuestra vida, a ordenar nuestra vida, a entrar en el orden de Dios. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde y que esta semana sea lleno de muchas bendiciones. Que Dios abra puertas para ti. Las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Él es soberano y a Dios sea toda gloria, honra, exaltación. Un gran abrazo para todos. Dios les bendiga.